Bienvenido a este canal de YouTube de la Iglesia Fraternidad Bíblica Universitaria. Te damos la bienvenida y la gracia por entrar y ver nuestros videos y esperamos que el Señor te ministre con el contenido que te presentamos. En el día de hoy vamos a estar reflexionando sobre los versículos 9, 10 y 11 del primer capítulo de Colosenses, que dicen lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradeciéndole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Aquí vemos, señores, una continuación de la oración intercesora del apóstol Pablo a los hermanos de Colosa. Y aquí vemos cómo la petición del apóstol Pablo se encamina a lo que es la riqueza espiritual que todo creyente debe experimentar o debe anhelar. En primera, él dice que él ora para que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y aquí la palabra lleno del conocimiento de su voluntad nos habla más bien de que nosotros conozcamos la voluntad del Señor con la intención de poder aplicar o someternos a su voluntad, su señorío. Y eso nos da para nosotros una idea de lo que una oración intercesora a favor de nuestros hermanos o personas debe contener. Muchas veces nos enfocamos en el materialismo en nuestras oraciones y no tomamos en cuenta la riqueza espiritual que cada creyente debe exhibir. Y aquí el apóstol Pablo entonces nos habla de o expresa su anhelo para que los hermanos de Colosa sean fortalecidos, sean enriquecidos en el conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia. Y cuando nosotros hacemos una comparación con el libro de Mateo, capítulo 21, los versículos 28 al 33, cuando habla el Señor Jesús acerca de la parábola del padre que le expresó a sus dos hijos, pues el deseo de que ellos vayan a trabajar a la viña, pues uno le dijo que sí inmediatamente, mas no fue. El otro le dijo que no y luego fue. Y Jesús le dice, ¿cuál de los dos pues obedeció o hizo la voluntad de su padre? Pues los que le escucharon dijeron, el que primero dijo que no y luego fue. De manera, hermano, que el conocimiento de la voluntad de Dios no es más que la disposición que nosotros tenemos de poder cumplir con lo que Dios establece, con lo que Dios exige, lo que Dios demanda. Primero le encontramos esa disposición de su voluntad en su palabra, en la Biblia. La Biblia nos da a nosotros a conocer ampliamente la voluntad de Dios para la humanidad y para cada uno de nosotros en manera particular. De manera que si quieres conocer la voluntad de Dios, si quieres crecer, ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, debe ser una persona que ame estudiar la palabra de Dios, conocer su contenido y tener un corazón para responder a lo que la palabra instruye. Tenemos que tener ese espíritu en nosotros. También nos habla que tenemos que ser, y para que seamos llenos del conocimiento, y de pedir que seáis llenos del conocimiento y de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia. Toda sabiduría e inteligencia. Cuando nosotros tendemos a tener un pensamiento secularizado sobre lo que es la sabiduría y la inteligencia, muchas veces le atribuimos sabiduría e inteligencia a personas
por sus conocimientos filosóficos o profesionales. Sin embargo, en el libro de Job, capítulo 28, versículo 28, encontramos que dice: el conocimiento del Altísimo es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. De manera que cuando hablamos de la sabiduría y la inteligencia espiritual, nos referimos a la compenetración con Dios, el conocimiento de la plenitud de Dios, sus atributos, su carácter y sus promesas, y el apartarse del mal, que viene siendo como el acogerse al plan de Dios y vivir una vida de piedad. Entonces eso es lo que pide el apóstol Pablo para los hermanos de Colosa. Hermano, en muchas ocasiones nuestras oraciones están cargadas de materialismo, como ya decíamos en videos anteriores, porque nosotros nos sentimos motivados a orar por otros hermanos únicamente cuando estos hermanos están en necesidad. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar en cuenta que la responsabilidad de presentar nuestros hermanos y personas a nuestro entorno delante de Dios no es simplemente para poder pedir a favor de una situación en específico. Deben de estar presentes siempre. Siempre deben de estar presentes en nuestras oraciones. ¿Y cuál es la intención de tenerlo presente? La mejor intención que podamos tener para con nuestros hermanos o personas allegadas lo expresa el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Cuando nosotros oramos a Dios por nuestros hermanos, debemos orar con el anhelo de que aquellos hermanos en su andar glorifiquen cada día más a nuestro Señor. Pero también dice: agradándole en todo, llevando fruto de buena obra. Nuestras acciones, las acciones que deben presentar los hermanos, nosotros tenemos que presentarla en oración delante de Dios. ¿Cómo queremos, cómo anhelamos que nuestros hermanos vivan esta vida de piedad, de fe en Señor Jesucristo? De manera, hermano, que le exhorto que en sus oraciones empiece a practicar el presentar a los hermanos no para el materialismo, sino para la riqueza espiritual que es en Cristo Jesús. Dios te bendiga.